nombre es Vera, yo nací en Lima, en Perú, tengo 37 años y actualmente vivo en Brasil, en Florianópolis. Bueno, yo llegué a Brasil porque mi hermano me llamó, me dijo, yo estudiaba y allá, y mi hijo estaba pequeño, tenía unos 7 años, y él me llamó y me dijo, oye, te quiero dar una mano, vente para acá, a estar más cerca de nuestra mamá que está acá. Y yo dije, bueno, miré el cartón postal y me gusta mucho el movimiento, cambiar, las cosas nuevas. Y entonces vine para acá y así comencé a estudiar, hice una universidad aquí, cursé un curso de física. Y en el año de 2010, cuando terminé la universidad, sufrí un accidente y a partir de ese momento mi vida cambió así mucho, cambió 360 grados, dio una vuelta completa. Porque el accidente fue un accidente fuerte, fue muy fuerte. Yo perdí la pierna en el momento y quedé de cama 6 meses de cama, después estuve en la silla de ruedas. Precisé mucha ayuda de la familia y de los amigos. La empresa que yo trabajaba también me brindó la ayuda de un psicólogo y él tenía contacto con Figuera. Entonces él me trajo un poco de ese conocimiento, o sea, las charlas y los libros. Y en el año de 2011, final de 2011, me convidó para ir a Figuera a pasar la Navidad y el Año Nuevo. Y bueno, fui. Y Figuera fue muy especial así, en ese momento, cuando yo llegué. El maestro llegó a mi vida en el momento de mi accidente, porque el momento del accidente el tiempo paró. Yo pude ver todo lo que pasó, yo pude estar consciente hasta el último segundo y yo sentí que la mano del maestro me aseguró en el aire, o los ángeles guiados por él me aseguraron y me colocaron en el piso. Y a pesar de haber sido algo muy fuerte, entonces yo no me lastimé la parte de la cabeza, la parte de la espalda. Haber vivido esa experiencia me hizo siempre estar recordando que Él está en todo momento. Después que yo comencé a orar y que comencé el camino espiritual, comienzo a mirar para atrás y veo que Él siempre ha estado ahí, siempre estuvo conmigo. Yo que no me daba cuenta. Ahí comenzó con el maestro y cada vez más se aprofunda, cada vez con la oración, con el amor que va creciendo, con el contacto con los hermanos, con la fraternidad. Yo andaba en la ignorancia del mundo, de los afaceres, del corre-corre, y esa bendición que fue para mí el accidente, aunque parezca medio raro decir eso, más para mí fue porque me permitió salir un poco de la ignorancia. Una primera enseñanza que yo tuve en el accidente, além de la paciencia que todo ese tiempo vengo trabajando, mi primera enseñanza fue pasar por algo con alegría. Y a veces me siento perder la alegría. Y yo digo, pero ¿cómo? No, eso no lo puedo perder, ¿no? Entonces, porque yo pasé algo muy malo y tenía una alegría en eso, tenía una alegría. Y eso me permitió ascenderme, me permitió reencontrarme, me permitió encontrar a Cristo, conocerlo y amarlo cada vez más.
donde siempre fui muy conectada con la naturaleza. Y ahora la naturaleza es esa comunión con oración. Para mí Cristo está en todo, está en la naturaleza, está en el hermano. Y la oración es el día a día, es el día a día. Ten siempre una mente madura y un corazón fuerte para aprender a superarte a ti mismo todos los días, sabiendo que por detrás de cada prueba y de cada desafío está mi corazón y se proyecta mi voluntad sobre tu vida, en todos tus sentidos, en cada respiración, como en cada nuevo sueño. Por eso yo te llamo, sígueme y no te canses de hacerlo. No vengo a mirar tus pecados, no vengo a contemplar tus imperfecciones, ni tus dudas, ni tampoco tus fracasos. Solamente necesito que confíes en mí y me esperes todo el tiempo en la adoración, en la oración, en el silencio, en comunión con la naturaleza. Y de la nada, todo se disolverá. Yo siento que Perú, con la visita de María, de Cristo, van a traerlo eso con mucho amor, porque el pueblo peruano es devoto por naturaleza. Yo recuerdo mucho cuando era niña, las procesiones, recuerdo los olores del incienso, el palo santo, los colores, el color morado abundaba. Bueno, y uno sabe que en la historia también Perú siempre tuvo un registro cósmico, un registro de contacto con el divino, a través de los dibujos que tiene Perú, que muestran así un contacto divino. Yo pienso que hoy es momento así de una grande unidad, ¿no? De que todos los pueblos dejen un poco de pensar en la separación que existe entre países. Siempre existió algunas peleas entre las fronteras de los pueblos, de pueblos de mismo idioma, ¿no? Como Perú, Chile, Argentina. Y si nos miramos a la cara, si nos miramos al rostro, somos hermanos de sangre, porque somos todos de la misma lengua, tenemos el mismo rostro prácticamente y la cultura es muy próxima. Tenemos un corazón indígena. Yo creo que es momento de que el pueblo peruano y la América principalmente se una en este momento, sí, con ese amor que tienen para Cristo. Y yo creo que Cristo viene así, brillando como un sol en el corazón de cada uno, y cada uno con una chispa va llevando ese fuego por ahí y vamos a ascender todos en fraternidad.